Bien, continuamos con más informe regional y vamos a ir a la información financiera, pero primero arrancar obviamente con el contexto a nivel internacional, lo que se ha dado en estas últimas horas con el quiebre de entidades financieras, bancos básicamente en Estados Unidos, como el Silicon Valley, uno de los bancos trascendentales, también otras instituciones bancarias, donde también el mismo presidente John Biden ha salido a dar explicación, o por lo menos respaldo desde el Estado hacia estas instituciones financieras. Y bueno, queremos saber cómo repercute esto en nuestro país, en nuestra actividad financiera, bursátil, y cada vez que hablamos de esto lo convocamos al licenciado Silvio Caña, economista, que siempre nos ayuda a entender todos estos procesos. Silvio, es un gusto recibirte, un placer charlar contigo y bueno, nosotros aportando información desde aquí contigo que tiene que ver, es para estar preocupado cómo repercute esto en toda la actividad financiera bursátil de la República Argentina, siempre que uno está mirando al país del norte, ¿no? Digo, por lo financiero, por las deudas tomadas, por la moneda del dólar, donde tenemos casi 13, 14 cotizaciones de dólares que nos rigen, y digo, ¿esto cómo repercute en nuestro país? ¿Qué tal, Silvio? Hola Mario, buen día, hola a toda la audiencia. Bueno, gracias por convocarme siempre que se habla de estos temas. Bueno, a ver, vamos a empezar a analizar un poquito cuál fue el motivo de esto, Bien. qué es lo que pasó en Estados Unidos. Una crisis, como vos dijiste, una crisis que cuando uno dice crisis hace memoria al 2008, 2009, que generó una gran crisis en Estados Unidos, una crisis bancaria que se expandió en todo el territorio. En esto empezamos que fue como un pequeño incendio con el cierre de un banco. El día viernes cerró un banco, el SBS, el SBB, que es un banco que está adaptado o está apuntado específicamente o trabaja con muchas empresas tecnológicas, con la startup. Entonces, todas estas empresas tecnológicas han tenido o vienen teniendo problemas en los últimos años, en los últimos meses, y ha traído como consecuencia, no digo la empresa, pero sí una mala administración, inclusive de este banco, que el banco presentara la quiebra el día viernes. El Banco Central tomó nota de esto. Esto es un banco pequeño. Imaginémoslo o traigámoslo a nuestro país como si fuera, a ver, nosotros cuando uno piensa en bancos en Argentina se le viene a la cabeza 5 o 6 bancos, Claro. no se le vienen un montón y tenemos más de 100 bancos en la República Argentina, pero los que mueven el mercado son 5, 6, 7 o los 10 primeros, pero tenemos un montón de pequeños bancos que, insisto, por ahí muchos son muy pequeños, muchos son de localidades del interior del país o de alguna provincia. Bueno, en este caso funciona así también. Los 5 principales bancos de Estados Unidos no temblaron, no se sacudieron, pero este pequeño banco sí. Un banco, como digo, está pensado en todo lo que es la tecnología, está mucho basado también en lo que es Bitcoin y las criptomonedas. Y ahí tiramos otra punta más. El Claro. cimbronazo que ha tenido la criptomoneda, o que viene teniendo en el último tiempo, hoy termina llevándose puesto un banco, un pequeño banco de Estados Unidos, donde muchas de estas empresas tecnológicas también hacen fuerte base en ese banco. Obviamente que el gobierno se hace eco de esto. ¿Qué dice el banco? ¿Cuál fue el motivo por el cual cayó? El aumento de la tasa de interés que viene generando la reserva, que es producto de la inflación estadounidense. Aunque parezca raro, en Estados Unidos también hay inflación. De hecho, acaba de anunciarse un 6% de inflación en Estados Unidos, lo cual empieza a generar ruido y les preocupa. Un 6% anual, obvio, no Anual, claro, mensual, claro. anual. Sí, sí. No, porque también hoy vamos a tener la inflación argentina y ese va a ser tal vez el número y estamos hablando de una inflación mensual. Pero un Claro, pronóstico de claro. inflación del 6% anual que le genera preocupación al gobierno y eso genera también aumento de tasa de interés. Cuando las tasas de interés empiezan a aumentar, estos pequeños bancos que han quedado descalzados empiezan a generar ruido. Entonces, ¿qué pasa? Los depositantes van a esos bancos y dicen, dame los fondos que me los llevo y te los deposito en otro banco, y ahí es donde empieza a hacer la corrida. Básicamente, el que le pasó a este banco también, es que cuando los depositantes fueron a retirar los fondos no estaban, pues estaban colocados a un mayor plazo, a una tasa menor. Claro. Genera preocupación, cualquier caída de banco genera preocupación. El gobierno ya no los va a agarrar con la inexperiencia que lo agarró en el 2009. Después de esa caída, el Estados Unidos generó un fondo que genera la contención para este tipo de problemas de descalce financiero. Y ahora automáticamente, cuando este banco cayó, el domingo ya se estaba liquidando y fue absorbido por otro banco más grande, más saludable. O sea que el problema se quedó licuado. Pero empieza a generar ese problema de incertidumbre que si
todo el mundo psicológicamente va a los bancos a retirar los fondos, obviamente que los bancos no lo tienen, y ahí es donde a un problema que pasa a ser pequeño, pasa a ser sistémico. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con Argentina? La verdad que, bueno, a ver, si miramos hoy la foto decir no pasa nada, no va a haber ningún problema, el gobierno de Estados Unidos lo va a poder contener y va a poder surfear esto que ya no está surfeando. ¿Qué pasa si no lo logra y se convierte en un problema sistémico y que empiecen a caer varios bancos más? Ahí sí se genera un problema para Argentina, porque es un problema de desconfianza y incertidumbre. A ver, si la gente no confía en Estados Unidos, que es la potencia mundial, es el país del mundo, el más seguro, ¿no? Entre 5 millas, todo eso, ¿qué pasa para un país como Argentina, ¿no? Que tenemos historia de devaluación, historia de no pago de nuestra deuda. Bueno, automáticamente disparan las pólizas de riesgo y lo que hoy el riesgo país, no sé, estará en 3.000, 4.000, tranquilamente se puede disparar 10 o 20 veces más y eso significa pagar más caro todo. Entonces, esperemos que el gobierno estadounidense, de nuevo, con la experiencia que tuvo en el 2009 y con lo que hizo después del 2009, para lo que no vuelva a suceder, no le vuelva a generar esta crisis, que creo que por lo que uno viene leyendo va a pasar eso, para que el gobierno haga frente y en caso de que llegara a haber otro banco en problema, directamente pueda salir a rescatarlo y no soltarle la mano como sucedió con el Lehman Brothers en el 2008, que fue por eso que cayó todo, y logremos contener esta crisis. Si no, el panorama para el riesgo argentino, para la toma de deuda, es muy preocupante porque se encarece y empieza a mirarse con desconfianza todo el resto del mundo. Y más aquellos que tienen ya historia pecadora como la nuestra, de no pago de deuda, de refinanciamiento y demás, cada vez se pone un poco más cuesta arriba en ese sentido. Consecuencia de esto, digo, el Fondo Monetario ha levantado un poquito el pie, o es simplemente por el tema de sequía, con las exigencias de pago, pero por otro lado, nos estamos yendo a otro tema, Silvio, ¿no? Pero digo, a lo mejor puede venir entrelazado con esto, digo, atención al gobierno con el gasto público, atención al gobierno con los planes sociales. A ver, algo que había pasado hace algunos días, algunas semanas, en realidad es que el Fondo Monetario estaba cambiando un poco la política de otorgamiento de crédito y hasta le podía haber dado un poco más al gobierno por cumplir algunas exigencias. Y que esa era la buena noticia. Hoy con esto, ya el Fondo Monetario dice, guarda, a tener cuidado a no otorgar tantos préstamos. Y también, como sabe que Argentina tiene va a tener un problema de sequía muy fuerte, está atravesando un problema de sequía que va a repercutir en los dólares. No puede o no logra reducir el déficit en los números que necesita. Claro. El Fondo Monetario les dice, bueno, estás mal, pero no tan mal, vos seguís con ese camino que estás mal, pero yo sé que no vas a poder cumplir 100% de la exigencia. Obviamente que, hoy es un día clave también en materia económica porque hoy se va a anunciar la inflación. La inflación entiendo que va a estar entre un 6 y un 7, algunos hablan más cerca de 7, otros hablan más cerca de 6, ojalá que no va a suceder, pero ojalá que fuera menos de 6, no creo que suceda. Eso también empieza a generar otro ruido, porque creo que por primera vez vamos a llegar a una inflación interanual por arriba del 100%. Bien. Entonces, ese creo que es el foco de inflación, ese es el foco más importante que hoy tiene el gobierno nacional, lograr contener la inflación, torcer esa tendencia que tiene alcista, para poder pensar en otras cuestiones. El problema de deuda nacional o el deuda local, Massa muy inteligentemente, en convenio con los bancos, logró refinanciarla y patearla para el año próximo. Entonces hoy el problema pasa por otro lado, creo. Silvio, por último, los mercados, el dólar, ¿cómo se está comportando en esta jornada? ¿Cuánto abrió? ¿Cuánto va a cerrar? En realidad, como toda una jornada de inestabilidad, porque el mercado estadounidense, hay que ver también qué pasa con la bolsa, qué movimiento tiene la bolsa de Estados Unidos, y obviamente cómo repercute en nuestras acciones en las empresas locales que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Yo creo que estos días va a ser un día de mucha incertidumbre. Necesitamos que el gobierno de Estados Unidos baje señales claras de qué es lo que va a hacer, que en realidad necesitamos que el gobierno diga, voy a hacer algo y no voy a dejar pasarla como la vez pasada, y creo que eso ya algo se anunció, pero que se esté trabajando fuerte para también sacar incertidumbre. El dólar, como siempre, el oficial nuestro viene aumentando, viene aprovechando este ruido para aumentar y tenemos un ritmo devaluatorio de un 6% mensual. Pero bueno, esa tendencia va a seguir estando claramente, no creo que pegue un salto mucho más alto
que es un 6, un 7% de devaluación mensual, y el resto de los dólares, que están muy atados a estos vaivenes en la economía, en estos días, hasta que no veamos cuál es el resultado del gobierno de Estados Unidos, creo que vamos a seguir más o menos en la misma sintonía y no esperemos un sobresalto, por lo menos en el corto plazo, estoy hablando de corto plazo, 2 o 3 días, ya pensar en un fin de marzo, un principio de abril, ahí ya podemos tener otro resultado con respecto al tipo de cambio. Perfecto. Silvio, digo, y estos dólares que esperaba del campo se están esfumando, ¿no? Con esta gran sequía, la producción prácticamente va cayendo. Los dólares se están evaporando, más que fumando, con el calor se están evaporando los dólares. Por eso el gobierno ya salió a anunciar el dólar Malbec y puede llegar a anunciar otro tipo de dólares para poder reemplazar esta falta de dólar que producto de la sequía que va a sufrir el agro y poder llegar, recordemos siempre, esta es la mejor época en materia de dólar porque se liquida, lo poco que se liquida, pero se liquida, para poder llegar a fin de año, allá por septiembre, octubre, un poco más holgado. Falta tanto para esa época que hay que ver qué otra ingeniería financiera puede hacer el gobierno para poder nutrirse un dólar. Pero sí se va a sentir, la caída en la cosecha va a ser muy dura, porque las pérdidas son muy altas. Y también pensemos en esto, en nuestra crisis interna, en el sentido de que se puede llegar a cortar un poco la cadena de pago por parte de algunos sectores agropecuarios que no le ha ido para nada bien y que hoy no puedan hacer frente a sus deudas o a sus compromisos, obviamente por una mala cosecha. Silvio, agradecerte como siempre para ayudarnos a entender la economía de nuestro país y por supuesto también estos cimbronazos en el contexto internacional. Agradecerte, Silvio. A disposición siempre. Un abrazo para todos. Buena jornada. El licenciado Silvio Caña, licenciado en Economía, bueno, contando un poco esta realidad en las entidades financieras, en el contexto a nivel internacional, este cimbronazo, ¿no?, que ha generado también la preocupación del dólar y por supuesto también atravesado con un año electoral para la República Argentina, ¿no? Todo el combo perfecto que está teniendo nuestro país, sequía de por medio, la problemática de los bancos, un gobierno que se va, un proceso que es democrático, obviamente, que se tiene que dar, entonces es para estar atentos a la situación financiera de nuestro país. Hoy esta tarde se va a conocer entonces ya los números inflacionarios para el mes de febrero.